Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos del grupo 503. Soy Brian Giovanni Amaro Hernández. Yo soy Rodrigo León. Yo soy María Fernanda Camargo Polinar. Yo soy Roberto Isaac. Y yo soy Cristian Cruz. Perfecto. Y vamos a comenzar con nuestra perspectiva, nuestra opinión del libro en general. Así que, ¿alguien quiere comenzar diciendo qué es lo que opinaron del libro, de la lectura? Bueno, a mí me gustaría decir que en general el libro es muy interesante. Leerlo es un poco incómodo, de hecho, es como en algún punto de la lectura sientes que esa es la intención del escritor al ser tan explícito con las palabras. No es como algo que yo leería por libre albedrío, pero pues igual está muy interesante y pues sí es muy real lo que narran en los libros. Es algo que sucede mucho en México. Sí, ciertamente es algo que es una lectura un tanto intensa porque menciona cosas que no son para nada ligeras, es muy explícita en otros aspectos y cierto, es algo que como que por iniciativa propia tienes que estar investigando, te tiene que llamar mucho la atención del tema para que tú lo investigues. ¿Alguien gusta mencionar también lo que piensa? Yo creo que la manera en que el cuento toca el tema del abuso fue muy completa y correcta. O sea, es un tema lamentablemente muy triste y, como ya dijo mi compañera, algo común en México. Pero, o sea, cuando lo estás leyendo el cuento es muy impactante porque pues te das cuenta, el mensaje está muy claro a lo que se refiere. Y, ¿cómo se llama? Bueno, eso es lo único que quería decir. Perfecto. Muy bien, vamos a comenzar con lo del tema de la lectura. Recuérdenme, por favor, cuál es el título del capítulo en particular que nosotros leímos. El título es Niña Cuerpo de Cometa, por Marta Riva Palacio Obón. Ok, muchas gracias. Comencemos. ¿Alguien quiere decir lo que piensa de la lectura o lo que en general puede destacar de ella? Bueno, yo destacaría que es una lectura que, además de corta en sí, es algo interesante, que tiene muchas metáforas o por ahí misterios a resolver en tu cabeza, porque tiene como esas partes escondidas de que, por ejemplo, la niña tiene cuerpos, uno de imán y otro de papel china. Entonces esas son cosas que algunos podrían intentar pensar y se interpretarían de muchas formas. Y al no estar claro en el autor, pues lo hace mucho más interesante y te dan ganas de investigarlo. Sí, es muy cierto este aspecto de que la lectura busca como que metaforizar algunos aspectos que simplemente no es que no se puedan expresar de forma directa ni de forma morbosa, simplemente es como de metaforizar para que el espectador tenga ciertamente la libertad de interpretación o de verlo de la forma en la que él guste, y ahí luego recae el encanto de varios libros o varios textos en que lo que le da el valor es la interpretación del propio lector o del propio espectador. ¿Alguien más? ¿Algo que quieran comentar? Bueno, el cuento en general me gustó mucho. Sí es cierto que, bueno, yo en lo personal no estoy muy acostumbrada a leer como con metáforas. Entonces, al inicio como que fue un poco confuso porque no entendía explícitamente a qué se refería con lo de los cuerpos, ni con el hombre de la coladera y así, pero pues conforme va avanzando la lectura, tú misma en tu mente pues le vas dando un sentido. Bueno, a mí lo que más me gustó del cuento en general es que al final del cuento te das cuenta quién es el hombre de la coladera, y es impactante descubrir que el hombre de la coladera era el papá de Lisa, porque pues fue muy impactante cuando lo estaba leyendo, y creo que es un tema muy triste y que pocas veces es abordado en la literatura. Bueno, yo nunca antes había leído un cuento o un libro que tuviera como tema central el abuso. Sí, como que en cierto aspecto están muy restringidos estos textos sin que sean de ya categoría para adultos, porque te tocan temas que se considerarían sensibles, pero que se busca indagar en ellos para que se trate con la mayor objetividad posible, porque no es un tema del cual se pueda tomar tan a la ligera, o eso opino yo. Y
Bueno, algo que también les gustaría destacar acerca de una metáfora que les haya llamado la atención, más que las demás. Yo quiero dar mi opinión sobre el cuento y pues está bastante difícil, por eso esperé a que opinaran ustedes, porque no tenía mucha idea de a qué se referían con las metáforas, pero ya después entendí que, como ustedes dicen, es más a interpretación de cada uno. Y sí, la verdad, me gustó el cuento por eso particular que tiene, aunque sí es muy incómodo enterarte después de que su propio padre fue el que pues, se involucró en esa situación con ella. Y también me llamó la atención que, por lo que entendí, la niña estaba disfrazando de un juego el esconderse de su propio padre con su hermanita, ¿no? Era su hermanita, porque pues ya sabía lo que podía pasar y sí, ahí es cuando se hace la revelación de que su papá es el que es llamado así. Entonces está bastante interesante que te esconda desde el principio, porque pues sí es un giro bueno en la historia. Sí, el principal giro recae en eso, en tú descubrir que en realidad la perspectiva del hombre de la coladera pues era su propio padre, y eso como que al momento de terminar la lectura como que te impacta y te deja ese sabor agridulce en la lectura. Y ahorita que justamente lo mencionaste, para sacar el tema, hubo un juego particularmente hecho por una persona llamado Isa, el cual habla justamente de una niña que también de parte de su padre sufre constantes abusos, y te muestran cómo más que su perspectiva empieza a ver cómo su vida empieza a girar en torno a su padre, y poco a poco como que se va ahogando en ese sentimiento. Y también, al igual que la lectura, buscan metaforizarlo de tantas formas, porque también es la perspectiva que tiene esa persona y luego la perspectiva que tiene uno como tercero en la vida de esa persona. Es más que nada el verlo desde tantos ángulos que es hasta cierto punto confuso y sí, aterrador. ¿Algún otro comentario? Bueno, a mí el cuento me pareció muy impactante porque, bueno, como ya dije al inicio, hay muchas metáforas y pues ni le entiendes. Pero ya al final, pues saber que su padre es el que está haciendo eso es como horrible. Y de hecho hasta me recordó, o sea, ni leyendo el cuento, en mi mente tenía una imagen como de una niña pequeñita, indefensa, como esos que aparecen en La Rosa de Guadalupe, donde tienen historias similares y hay, no sé, una mamá súper descuidada que ni siquiera ve a sus hijas, y como que toda esa escena me puso muy triste y me hace pensar que, bueno, ahorita es un cuento y me puso incómoda y no me gustó, pero pasa demasiado y hay muchos abusos infantiles en México. De hecho, creo que somos el país con más pornografía infantil, ¿no? Corríjame si estoy mal. Ese dato yo particularmente no lo sé. Creo que sí, o mínimo estamos en una de las listas más altas. Pero sí, ahorita que lo mencionaste, tipo Casos de La Rosa de Guadalupe, o también otros programas que buscan indagar en el tema, aunque sea de forma ligera, como lo fue en su momento el de Mujer Casos de la Vida Real, que si no mal recuerdo era dirigido por Silvia Pinal como su principal narradora. Pero es cierto, uno no tiene esa perspectiva, y cuando lo escuchas te desagrada y simplemente te sorprendes y no sabes hasta qué pensar. Bueno, algo que a mí en particular a mí me gustó fue el tipo de narrativa que tiene, puesto que aunque tú lo leas y ciertamente indaga mucho en las metáforas para dejarlo abierto a la lectura del propio espectador, te deja muy en claro lo que está sucediendo. Las metáforas hasta cierto punto no detienen a la trama principal ni la ralentizan, ni se sienten incómodas en ciertos aspectos, pero aunque sí abarca un tema bastante fuerte, pues el tipo de escritura que maneja la autora, para mí me resulta bastante asertiva, muy correcta para lo que se está hablando y para la variedad de ángulos que tiene el tema. Lo hizo bastante bien. También me gustaría agregar otra cosa en relación a lo que acabas de decir. Por ejemplo, creo que es un cuento que creo que todas las personas, bueno, desde niños hasta grandes, creo que pueden darse cuenta del mensaje porque está muy claro, a pesar de las metáforas que, como ya nos mencionaron, suelen ser a veces difíciles o no las entiendes a la primera, pero siento que es algo entendible y el mensaje está claramente. El abuso es un tema muy complejo, pero está muy bien abordado en este cuento. Sí, totalmente, es ese tema, y
Sí, ahorita que también me puse a recordar, creo que durante un tiempo la SEP también habló de la publicación de un libro infantil. Creo que se llamaba Los dragones no existen, que también de forma menos explícita, porque este estaba dirigido más que nada para niños, hablaba de cómo es que una niña, no me acuerdo el nombre, creo que era Sofía, era abusada por su tío y pues cómo es que ella justamente tras sentirse incómoda toma la decisión de contarle al padre y pues se trata todo este proceso de qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo, cómo se sintió incómoda y esa clase de aspectos. Y pues aunque el libro que mencioné, el infantil, el de Los dragones no existen, es mucho más ligero que la lectura, pues es más clara la intención que tienen de uno de contar una historia relacionada con la realidad y otro como que intentando advertir a las personas de cuando sucesos de este tipo ocurren, y es como que aplausible porque no muchas personas están dedicadas a hablar del tema de esta forma o de forma tan directa. Suele ser muy raro en el medio y cuando se hace se tiene que hacer de forma muy directa o muy objetiva porque es un tema que verdaderamente tiene muchas aristas y es fácil confundirse. Bueno, ¿alguien más gusta decir su perspectiva o su opinión ante el tema que aborda el libro? Bueno, yo también quisiera agregar que este cuento en particular no es tan gráfico como otros que ya habíamos leído de este mismo libro. Y yo creo que debería ser un cuento que también debería ser pluralizado y difundido a las generaciones más chicas e incluso a la nuestra, para también intentar educar a la gente a las cosas que no están bien hacer, penal y moralmente para estas situaciones. Sí, es cierto, hay que educarnos en estos aspectos tanto a nosotros como a las futuras generaciones acerca de lo que realmente se ve desde esta perspectiva, lo que es moral y, como dijiste, legalmente correcto. Y pues es cierto que falta realmente estos aspectos en la educación y esperemos que si se nos educa de forma correcta, en un futuro estos problemas pues simplemente sean de forma más entendible y tratable. Bueno, ¿alguien gusta dar la conclusión que consiguieron tomar del libro o de la lectura? Bueno, a mí me gustó mucho el cuento. Siento que no estaba muy cultivada dentro de ese tema del abuso, más abuso infantil y como que de parte de los padres. Pero leyendo el libro recordé un momento en el que estaba en una sesión con mi psicóloga. Estábamos hablando sobre las relaciones con nuestros padres y ella me dijo como un ejemplo que tenía una paciente como de 7 años, creo, y que ella iba a terapia porque su padre había abusado de ella y su problema era que no sabía cómo decirle a su mamá para que su mamá le creyera. Entonces, en el momento que me dijo eso, lo que pensé fue, o sea, sí está bien ir a terapia, es lo esencial, pero ¿por qué no va la policía? Fue como que el primer pensamiento que se me vino de que lo denunciara, de que no estuviera con su padre, que era un monstruo, y bueno, no sé nada de esa niña, ni siquiera la conozco, pero fueron los primeros pensamientos que se me pasaron por la cabeza. Y pues sí, es muy fuerte los casos de estas niñas que pues son abusadas por sus padres. Y una cosa que me gustó es que la niña protege a su hermanita porque sabe lo que está pasando. Y no sé, eso me conmovió muchísimo. Sí, ciertamente, como mencionas, resulta impactante cuando escuchas la historia de una persona que te la cuenta desde su perspectiva, desde lo que ella escuchó, desde lo que vio de la otra chica a la que tú me mencionaste. Y pues resulta interesante las muchas acciones que podemos llegar a tomar una vez que ocurre esta clase de actos. Tú mencionaste el ir directo a la policía. A lo mejor ella se sintió tan cerrada o tan ahogada en muchos pensamientos que simplemente pues no se le ocurrió. Y ciertamente es algo que sería interesante de mencionar o de pensar, la forma en la que las personas actúan una vez que ven o que ocurre esta clase de sucesos, que son verdaderamente atroces o simplemente traumatizantes para los demás.
Bueno, ¿alguien más quiere mencionar su conclusión? A mí también me gustó mucho el cuento. Incluso si lo pido calificar le pondría como 10 sobre 10. Y a lo que particularmente me gustó fue que creo que puede de cierta manera remarca la realidad de que a veces muchos niños cuando pasan por estas situaciones terribles utilizan la metáfora para comunicar las palabras que no, para comunicarse a esta situación. Por ejemplo, aquí era el hombre de la coladera, que resultó ser su padre que la abusaba. A veces los niños no conocen o no saben cómo reaccionar ante estas terribles situaciones de abuso, y por eso yo creo que los padres deben tener esencial atención en sus hijos y con qué personas, porque incluso su propio padre o personas familiares cercanas a ellas pueden estar abusando de sus hijos. Y es un tema delicado y supongo que esta información se debe dar con cuidado sin que lastime a los niños, y este cuento me parece una herramienta muy buena para dar ese tipo de información de abuso a los niños, porque es entendible y claro. ¿Alguien gusta añadir algo a lo que dijo Roberto? Pues yo, recuperando un poco lo que había dicho Fernanda del caso real que le comentaba a su psicóloga, me llamó la atención que comentó que no sabía la niña cómo comentarle a su mamá para que le creyera que eso había hecho su papá. Y creo que eso es lo más triste a veces, que muchas veces como que no se le juzga mucho a la víctima, y esto en cualquier caso, de cualquier edad, porque pues como que no tenemos esa, no sé por qué pasará en sí, pero creo que sí es bastante triste que pues la madre pues en realidad debería de quitarse el sesgo, ¿no? De que pues es su propio esposo y pues realmente apoyar a su hija, ¿no? Porque ella es la que estuvo indefensa y pues el que hizo el mal acto fue el papá. No sé cómo haya terminado esa historia, pero pues sí se ve reflejado también en otras historias en donde pues se ve que no se le da la suficiente atención e incluso llegan a levantar cargos contra el victimario después de tantos años, porque muchas veces incluso los niños no tienen mucha noción de lo que pasó o no lo interpretan pues de la manera, porque pues obviamente tienen sus mentes inocentes y no saben que podría ser algo ilegal. Y sí creo que pues se debe de abrir un poco más la práctica y siempre preguntarle bueno, yo no soy padre, ¿no? Pero en el caso de los padres, pues siempre preguntarle cómo le fue en todo el día y notar ciertas actitudes que podría tener, ¿no? Porque pues obviamente hay un trauma y pues ser más cuidadosos. Eso es lo triste de la historia, del relato que leímos, que la madre era muy descuidada y no recuerdo si todo el tiempo estaba en el trabajo, pero muchas veces no se encontraba en la casa y pues por eso se dio para la situación, ¿no? Obviamente la madre no tiene la culpa, el que tuvo la culpa fue el padre, ¿no? Pero sí hay que ser un poco más atentos, los padres. Sí, tú mencionaste algo que yo considero también muy importante, que son las personas que se involucran en esta clase de problemas y que tienen cierta forma un control también de la situación, o que ellos pueden hacer algo para cambiar el curso de lo que está sucediendo, pero ciertamente no lo hacen y uno le cuesta ver la perspectiva porque lo vemos desde nuestro punto de vista, no desde el otro punto de vista, y nos cuesta empatizar con dicha persona por justamente estas razones. Y cierto, muchas personas entran en aspectos que son como que legales en el sentido de mandar a la otra persona, y también lo mencionaste tú, no tiene percepción de lo que está sucediendo porque no le das dicha connotación, ya sea por cuestiones de la edad que tengas o el cómo es que tú creciste y cómo es que tú ves aspectos que unas personas ven extraño y otros normal. Cierto, en este aspecto yo digo que es totalmente correcto lo que dijiste. Y pues, ¿alguien más gustaría añadir algo más? No, creo que ya está muy completa la información. Y con estas conclusiones terminamos. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.